Continuando con el tema 5.2, que está relacionado con las propiedades de presión, volumen y temperatura, las cuales mencionábamos en el video anterior, y que tiene relación la ley de Boyle, Charles y Gay-Lussac y la ecuación de estado general gaseoso. Nosotros podemos ver de forma general en esta imagen que estas tres leyes se engloban para generar la ley de los gases ideales combinada o la ley de los gases. ¿Por qué? Bueno, aquí de forma general nos está diciendo que la ley de Boyle está en función de presión, volumen. Ujú. La ley de Charles en función de volumen, temperatura y la ley de Gay-Lussac de presión y temperatura. Y que al combinarla formamos pues esta ley combinada de los gases. Ahorita vamos a ver por qué se relacionan, ¿sí? Y bueno, la ley de Boyle y Marriott, porque es complementaria, nos dice que está relacionada en función de presión y volumen, donde dice que T y N se mantienen de forma constante. Y vamos a imaginar algo que siempre me gusta decir que imaginemos cuando hablamos sobre estas leyes, y va a ser lo más cercano a lo que tenemos a algo que se llama una máquina térmica, que lo que todos seguramente o la mayoría tenemos, pues es una olla express. Esa olla en la que usualmente colocan frijoles, la cierran y con presión y temperatura hacen que se ablanden o que se cuezan, ¿no? Vamos a imaginar eso. Ahora tenemos esta gráfica donde tenemos presión y tenemos volumen. Nos dice que este es el origen, es como cuando tienen un plano cartesiano, el origen siempre es cero y puede aumentar, ¿verdad? Ujú. Bueno, de aquí acá aumenta, de aquí acá aumenta. ¿Qué quiere decir? Bueno, en este caso tal vez la olla express no nos ayude mucho. De hecho, nos ayuda más en una analogía de temperatura-volumen. Aquí mejor utilicemos el concepto de una hoja que tenemos que vamos a comprimirlo. O es más, de una caja de esas chiquitas de cartón que a veces son de regalos que te venden, que es un cubito y que puedes comprimirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes tienen una cajita de ese tipo y le agregan mucha presión, ¿qué va a suceder con el volumen? Pues van a reducirlo, ¿sí? Es decir, van a hacer que ese volumen sea más pequeño. Ujú. Si ustedes a esa cajita le pusieran muy poquito volumen, es decir, solo le dieran una comprimidita, lo deformarían tal vez de las áreas de al lado, pero el volumen sería grande. Ujú. ¿Qué quiere decir? Pues que a mayor volumen, a mayor presión, perdón, el volumen será pequeño, ¿sí? Y a menor presión el volumen será grande. Y aquí lo vemos, le meten 4 atmósferas, que es 4 veces la presión que nosotros tenemos en este planeta, reducen el volumen, ¿sí? Le quitan la presión, el volumen aumenta. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy jugando simplemente con presión y volumen. Ujú. Y regularmente, no regularmente, siempre que uno genera un experimento tenemos variables que no se mueven para ver el comportamiento de los demás. Si ustedes movieran todas las variables, no tendrían cómo experimentar ni tendrían una base de cálculo. En este caso, la variable que no se mueve es la temperatura, permanece constante. Cuando algo permanece constante en estos tres funciones, que son presión, volumen y temperatura, adquieren el concepto de iso, que es constante. Entonces se llaman isotermas, que quiere decir temperatura em, constante. Y acá aparecen tres, una isoterma, dos isotermas, tres isotermas, y nos dice que la temperatura 1 es la más grande. Es decir, por ejemplo, aquí podrían ser 300, no, ah, pues 300 grados Celsius. Aquí podrían, en la temperatura 2 podrían ser 280 y en la temperatura 3 260. Ujú. Pero ¿qué quiere decir? Que cuando yo ponga este eje acá, con una presión tal vez de 4 atmósferas, el volumen va a ser pequeño a una temperatura constante. Es decir, siempre se va a mantener esa temperatura. Ahora, la siguiente ley es la ley de Charles, ¿sí?
La ley de Charles, ¿qué nos quiere decir? Está en función de volumen y temperatura. Ahora sí podemos utilizar de analogía una olla express. ¿Qué es lo que ocurre con una olla express? Bueno, lo que ocurre es que cuando ustedes le meten temperatura, tiene arriba un émbolo y le meten temperatura y el volumen comienza a crecer que el émbolo se sale. Ujú. Cuando ustedes quitan la temperatura, el volumen se reduce y el émbolo cae. Es lo mismo que nos quiere decir ley de Charles. Nos dice que yo le meto una temperatura, tengo un volumen, pero si la aumento más, el volumen crece. Eso es lo que quiere decir. Y aquí que permanece constante, pues la presión a una atmósfera todo. Y nos dice P y N se mantienen constantes en el experimento. Y aparece volumen, sube, bueno, de acá es el origen y va subiendo. Pues acá aparece como -300, pero es una temperatura muy baja y comienza a subir. ¿Qué sucede? Pues mientras yo le aumento la temperatura, por ejemplo 100, toco una isobara que es una presión constante. 100, voy acá, el volumen aumenta, pero si yo bajo mi temperatura, el volumen debe de bajar, ¿sí? Es lo que me dice, por eso aparece esta ecuación, volumen 1 sobre temperatura 1 debe de ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2, ¿ok? Y aparece también la otra ley que es la ley de Gay-Lussac, donde nos dice que va a estar en función de la presión y la temperatura y que el volumen y el número de moles se van a mantener constantes. Nos dice lo mismo, que si yo aumento la presión, ujú, la temperatura debe de aumentar, o si yo la disminuyo, la temperatura debe de disminuir. Y en este caso, lo constante van a ser los volúmenes que se van a llamar isocoras. Y termodinámicamente serán procesos isocóricos. Por ejemplo, este será un proceso isobárico porque la presión es constante y en este caso un proceso isotérmico. Bueno, ¿de qué nos sirve todo esto? Pues en realidad, gracias a esto aparece la ecuación del gas ideal, ¿ok? Que la actividad de este video sería relacionar, y yo se los voy a explicar acá y ustedes tendrán que hacerlo en una hoja y explicarlo, relacionar estas tres ecuaciones para determinar la ecuación ideal de los gases, ¿sí? ¿Y cómo sucede? Bueno, voy a tener presión, volumen, número de moles, temperatura y la presión va a ser a una atmósfera. El volumen es este y el número de moles es este y la temperatura. Ahorita vamos a ver cómo sale esta constante. Vamos a irnos a PAEN. Voy a copiar esto y nos vamos aquí. ¿Cómo es que surge la constante, perdón, de los gases ideales? Es lo que vamos a ver. Es algo muy, muy interesante que se da al unir pues estas tres ecuaciones que en realidad ¿saben por qué salen? Bueno, vamos a ir copiando las ecuaciones y vamos a ir viendo por qué salen, porque también es muy interesante saber cómo es que salen. Vamos a regresarnos acá, vamos a copiar, vean, esta es una constante, vamos a seguir copiando, acá está una, vamos con la siguiente, que es esta, vamos a seguir. Ahí está la 2. Vamos con la siguiente, que es la tercera. Ok. Si nos damos cuenta, PB está acá, ¿verdad? Entonces voy a escribir PB. Después nos dice que PB, que B, perdón, es igual a T. Y a una constante, de hecho acá tenemos la constante, voy a poner igual de la constante. Entonces si B es igual a T y a una constante, pues yo podría poner que B es igual a KT.
porque sale de acá. O sea, esta B es igual a KT. Entonces nos dice que la presión también es igual a KT, entonces así lo dejo. Y bueno, simplemente pues hay que tener en cuenta que aparece el número de moles, o así lo puedo dejar, que si se dan cuenta aquí está PB, RT. Aquí R es esta constante, yo le puse acá. Y que arrastramos el número de moles, nada más, el número de moles aparece porque sí. Bueno, no aparece porque sí, aparece por la cantidad de materia que se encuentra. Estamos hablando de una sustancia, de un gas, tiene cierta cantidad. Bueno, ya teniendo en cuenta esto, vamos a ver por qué sale la constante. Voy a despejar esto. Ahí ya se hizo chiquito, vamos a hacerlo grande. Y vamos a poner, si n y t están multiplicando, pasan dividiendo, entonces, y ya deberían de saber despejar. R es igual a PB, y si no lo checan, no esperen a quedarse con la duda, porque es un simple despeje. Entonces, N, porque acá está PB y acá está R, N y T pasan dividiendo. ¿Sale? Ahora sí, teniendo en cuenta esto, yo puedo sustituir valores para ver cómo es que sale mi constante, porque mi constante tiene una razón de ser, no nada más está existente porque sí. Entonces yo tendría igual y P en condiciones estándares de presión y temperatura en esto es igual a una atmósfera. Aquí me lo está diciendo. Una atmósfera. ¿Sale? Un volumen. Bueno, acá es algo muy importante que en química existe y que deben de investigar para sacarse de la duda y que yo les voy a decir. Donde un mol es igual a 22.4 litros. ¿Sí? Es más, vamos a googlearlo rápidamente. Un mol es igual a 22.4 litros. Acá está, ¿sí? 22.4 litros por mol. Bueno, entonces vamos a poner acá un mol. El volumen es de 24 litros, 22.4. Y por lo tanto el mol tendría que ir abajo, ¿verdad? Eso es cuestión de conversión, no es química. Cuestión de matemáticas y ya deberían de saberlo. Entonces colocamos el mol, que es este que venimos arrastrando acá, un mol es igual a 22.4. Y la temperatura son 273.15 Kelvin. ¿Sí? Ahora sí. Vamos a, bueno, no saqué la calculadora, la sacamos y ponemos una atmósfera por 22.4, entonces simplemente dividimos 22.4 entre 273.15, 0.082, vean. Y vean este punto 0.82. Tiene más, pero vamos a dejarle en punto 0.82. Entonces todo esto es igual a 0.082 y jalamos las unidades arriba y atmósferas y litros, atmósferas y litros. Y abajo hay mol Kelvin. Y así es como sale la constante. Ahora, ¿por qué sale? Porque hay diversas constantes. Si ustedes lo googlean, lo buscan en algún libro, van a encontrar un sinfín de constantes. Entonces, su siguiente actividad respecto con la explicación que ya hablé de la actividad 5.2, que es explicar lo de las leyes que vimos de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac, es explicar lo que les acabo de explicar aquí en una hoja con sus propias palabras y aparte, ya sea por conversión, determinar esto. ¿Sale? Esa es su actividad. Gracias.